feminismo. El feminismo es una corriente de pensamiento que busca la equidad de género y cambiar la relación de poder entre los sexos. El feminismo moderno comenzó con el periodo de la Ilustración, cuando las mujeres tuvieron acceso a la lectura. Busca que se reconozca a las mujeres como seres humanos con derechos y que se termine con la idea o percepción de que las mujeres son objetos que le pertenecen a los hombres. El feminismo ha logrado visibilizar la discriminación que existe hacia la mujer y que deje de ser asimilado como algo normal. La manifestación feminista busca que se pueda vivir una vida libre de violencia y la igualdad de oportunidades. Feminismo en México. En Yucatán se dio el primer movimiento feminista en diciembre de 1916. Motivadas por decidir sobre su cuerpo, condiciones laborales, salud reproductiva y el derecho al voto. Feminicidio, según la RAE, es el asesinato de una mujer a manos de un hombre por machismo o misoginia, es decir, es un asesinato por el simple hecho de ser mujer. El INEGI confirma que 10 mujeres son asesinadas diariamente en México y más de la mitad son asesinadas por sus parejas o sus familiares cercanos. Estos son algunos datos sobre los feminicidios. Solo 1 de cada 10 casos queda resuelto. El 50% de las investigaciones de feminicidio en México nunca se resuelve. Estos son algunos mitos que todos hemos escuchado acerca del feminismo. Esas no son formas pero no toquen a los monumentos. Las feministas usan la iconoclasia, que es alterar imágenes o iconos valorados por la sociedad. Las manifestaciones silenciosas no son escuchadas. Se burlaron de los bailes y de los cantos que se crearon con el fin de cambiar la situación. Por eso se recurre a estructuras que sean relevantes para gran parte del pueblo mexicano. Un grupo de compañeras venir a escribir los nombres de las mujeres que han sido víctimas de feminicidio y consideramos que es fundamental que estén escritos porque la lucha es por ellas. Nosotras lo que queremos es gritar, pedir justicia. Estamos luchando porque nos están matando. Esmeralda Martínez, activista en feminismo, Viridiana Saucedo, analista de redes sociales, y María Lotero, periodista, estuvieron de acuerdo en que los hombres no pueden formar parte del movimiento feminista, ya que es un movimiento por y para mujeres. Las tres estuvieron de acuerdo en que los hombres pueden ser aliados. Ahora bien, las acciones que puede llevar a cabo el hombre para apoyar al movimiento feminista es erradicar cualquier tipo de violencia hacia la mujer, ya que hay diferentes tipos de violencia. El primer tipo de violencia son comentarios, por ejemplo, el fútbol no es para niños. Otro ejemplo sería, yo le ayudo a mi esposa a lavar los platos. Con este último ejemplo estás dando a entender que lavar los platos es responsabilidad de la mujer, cuando en realidad es responsabilidad de los dos y que tú lo único que estás haciendo es ayudarle, cuando no es así, los dos lo deben de hacer. Ahora bien, el segundo tipo de violencia es limitar el campo económico de la mujer. Esto se hace no dejándola trabajar o diciéndole qué tanto puede gastar. El tercer y máximo grado de violencia es abuso sexual, acoso, golpes y maltratos. Y los ejemplos máximos son violaciones y feminicidios. Hola, bienvenidos. Hoy vamos a hablar del caso de Lesbi Osorio, joven que fue hallada muerta el 3 de mayo de 2017. Pues Lesbi fue asesinada esa fecha en Ciudad Universitaria, propiedad de la UNAM. Su asesino fue Jorge Luis González Hernández, que hasta 2019 fue encontrado culpable y se le dio una sentencia de 45 años. Las autoridades del tiempo en el que fue asesinada señalaron en redes sociales que Lesbi vivía en concubinato con su novio y que debía materias a la escuela. ¿Crees que puedas nombrar a 10 mujeres importantes de las que te hayan hablado en la escuela? ¿Qué pensaste en alguna de estas 3 que te voy a mencionar? Frida Kahlo fue una reconocida artista mexicana que no solo influyó en el mundo del arte con sus obras, sino que también rompió varios estereotipos de género en su época. Ella es una defensora de los derechos de las niñas, quien recibió un disparo en la cabeza tras criticar el régimen de su país. Sí, es una científica ganadora del Premio Nobel de Física y Química, que además de ser la primera mujer en ganar un premio Nobel, es la primera persona en ganar 2 premios Nobel en diferentes especialidades.